Hace algún tiempo cometí el proyecto ambicioso y complicado de intentar explicar, daros mi opinión sobre lo que va a ser el fin de los tiempos en el que ya hemos entrado. Entonces, bueno, es un tema sobre el que hay muchas opiniones, no siempre convergentes, claro. Y bueno, hace tiempo hice un vídeo en el que hablaba de la cronología de los hechos que van a suceder en ese apocalipsis en el que estamos ya y el orden en el cual se iban a suceder. Dije en aquel vídeo que todavía no hemos entrado en la semana última de Daniel, en la semana 70 de Daniel, y explicaba por qué. Entonces, dentro de este orden, de esa cronología del fin de los tiempos, el primer hecho es, sin duda, la guerra atómica, la guerra de Gog y de Magog. Esta guerra de Gog y de Magog va seguida del pacto entre muchos, porque siempre que hay una guerra a escala planetaria, hay luego pactos entre muchos. Después de la Primera Guerra Mundial se formó la Sociedad de Naciones, después de la Segunda la ONU y después de la Tercera se formará el Gobierno Mundial, dirigido por ¿quién? Si no, el Anticristo. Entonces vamos a explicar en este primer vídeo que voy a hacer sobre los hechos del fin de los tiempos esta guerra. Aunque en realidad no se puede decir la guerra de Gog y de Magog, porque va a haber dos guerras de Gog y de Magog, como vamos a comprobar. Bueno, el fin de los tiempos comienza con los cuatro jinetes del Apocalipsis. Estos cuatro jinetes del Apocalipsis corresponden a los cuatro primeros sellos, con los que empieza el fin de los tiempos. Son 7 sellos y los cuatro primeros se refieren a cuatro jinetes, que son los heraldos los que ya empiezan a provocar los desastres y las calamidades. Son conjuntos simbólicos que vienen a anunciar los hechos que se van a producir durante la primera tribulación, porque luego después, en la segunda semana de Daniel, viene la gran tribulación. El primer jinete es un caballo blanco. Según dice Apocalipsis 6, 1, 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este primer jinete ha dado muchos quebraderos de cabeza a los estudiosos del Apocalipsis. Porque, bueno, en primer lugar, parece que un caballo blanco, el color blanco es un color de victoria, es un color positivo, color luminoso. Y sin embargo, aparece aquí además el primer caballo, que más que traer una tragedia, parece que viene en plan de victoria. ¿Quién es este jinete del caballo blanco? Bueno, desde luego no es Jesucristo. En Apocalipsis 20 se habla de otro jinete blanco, que ese sí se puede asociar con Jesucristo. ¿Por qué? Muy sencillo. Dentro de la sucesión de los cuatro jinetes, el primero tiene que anunciar un desastre, una tragedia. ¿Quién es este primer jinete? Aquí tenemos en Apocalipsis 19, 11, 15 el jinete segundo, el segundo jinete blanco. Es curioso comprobar que este jinete dice que tiene un manto teñido en sangre, la sangre del Cordero. Su nombre es el Verbo de Dios. Aquí no hay ninguna confusión. Le siguen los ejércitos del cielo. O sea, estamos ante un líder, hasta un guerrero celestial, montados en vestido de lino, el vestido más puro que había. De su boca sale una espada afilada con la que herir a las naciones. Y le cobrará con puño de hierro. Aquí un dato importante es que este jinete tiene diadema.
La diadema es el símbolo de la realeza, no la corona, no la corona. Este jinete viene justamente para combatir al anticristo. Entonces, ¿quién es este primer jinete? Pues es nada más ni nada menos que el anticristo. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Este jinete tiene un arco con flechas, pero el arco está vacío, no tiene ninguna flecha. Ni siquiera tiene un carcaj con flechas ponzoñosas, como se podría esperar. Entonces, aquí vemos que es el engaño, la mentira. La victoria, sí, la victoria, porque el caballo blanco es el símbolo de la victoria. Los héroes romanos, los generales romanos, cuando entraban en el foro de Roma, entraban en un caballo blanco. También en Egipto. Hace que todos los vencedores hacen ostensión de su victoria en un caballo blanco. No tiene flechas porque es una persona, es un líder que conquista, que triunfa con el engaño, con la astucia, con la seducción. Este es el anticristo. Pues y aquí surge una pregunta. ¿Surge el anticristo antes de la guerra, del caballo rojo, que viene después? Sí, bueno, recordemos que el Apocalipsis no es un libro cronológico. Presenta una serie de hechos, pero no en el orden en el que se van a producir. Más o menos respeta la cronología, pero hay veces que no. Aquí tenemos una de ellas. La guerra atómica tiene como finalidad, lo veremos, presentar al anticristo. Después del desastre, presentar a un héroe, a un mesías, a un líder que nos va a redimir de nuestras miserias, que nos va a llevar a las tierras de promisión. El desastre, los hecatombes, las calamidades favorecen en los pueblos la aceptación de las tiranías, parece. Entonces aquí vemos este jinete que es el anticristo. El anticristo, como ya se dice en el mismo San Pablo, el anticristo, según te dice en Tesalonicenses 2, 8, 10, dice, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, la espada que sale de la boca del jinete blanco, de después, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Es un emisario de Satanás, es un alto representante de Satanás, el anticristo. Con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Sencillamente el anticristo va a hacer señales prodigiosas, que vienen de Belcebú, por supuesto. Y con estas señales prodigiosas, pues embaucará a muchos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que vemos aquí al anticristo, que repito, viene después de la guerra, pero aquí se presenta como que viene antes. Luego viene el segundo jinete. El segundo jinete es el caballo bermejo, que es la guerra, por supuesto. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven, mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí estamos en la guerra de Gog y Magog, el caballo bermejo, el rojo del el color de la guerra, de la batalla, de Marte. Después viene un tercer caballo, que es el caballo negro. Apocalipsis 6, 5, 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí tenemos evidentemente el hambre. La guerra atómica va acompañada por muchos desastres, la muerte de mucha gente, la contaminación, por la guerra atómica, el derrumbe de los sistemas sociales y, como no, pues una gran crisis económica, falta de abastecimiento y el hambre. Ese hambre ya está anunciada en el profeta Jeremías, que viene a decir, miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra,
y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. También en el libro de las Lamentaciones 4, 5, 10 se habla de esta hambre, de este periodo de escasez que vamos a pasar después de la guerra atómica. Luego viene el cuarto jinete, es un caballo amarillo. Apocalipsis 6, 7, 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces aquí tenemos que el caballo amarillo simboliza la muerte de todas las maneras posibles, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es evidente que las causas, que las consecuencias de la guerra es la muerte, sobre todo, de muchas y variadas maneras. Bueno, entonces, si nos centramos en el caballo rojo, en la guerra de Gog y de Magog, de la que vamos a hablar en el capítulo de hoy, tenemos que al fin de los tiempos va a haber 3 guerras. 3. La primera es la guerra de Gog y de Magog, primera mitad de la última semana de Daniel, y que marca justamente el comienzo de las tribulaciones. Después viene la guerra del anticristo, más o menos a unos 7 años. Si con la guerra de Gog y Magog empieza la semana 70, la guerra del anticristo supone pues el final, 7 años, pues sí, al final de la semana. Termina la gran tribulación y comienza el reinado del milenio de paz. Y por último tenemos la guerra del Armagedón, que es la batalla final contra Satanás, al final del reinado milenial. Es el fin del mundo. Y ojo, el Armagedón también es una guerra de Gog y de Magog, como vamos a ver ahora. La de en medio, la del anticristo, no, porque el Gog y Magog ya ha sido derrotado con anterioridad. La primera guerra de Gog y de Magog es la que se describe en el libro de Ezequiel. Capítulos 38, 39. Aquí lo vemos. Ezequiel 38, 1, 23. Recibí de nuevo las palabras de Jehová y me dijo: Hijo del hombre, enfréntate a Gog de la tierra de Magog, el cabecilla principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dirás: esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Aquí estoy contra ti, oh Gog, cabecilla principal de Mesec y de Tubal. Sin embargo, aquí vemos también que hay otra guerra de Gog y de Magog al fin de los tiempos, al fin del mundo. Este es el Armagedón. Esta guerra que vendrá ahora no es el Armagedón. Entonces aquí vemos el ataque de Gog y de Magog al final de los tiempos. Efectivamente, en el Apocalipsis 27:10 se dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, que entonces Satanás engañará a Gog y a Magog. Se parece que, aparte de los 4 ángulos de la tierra, este ángulo donde está Gog y Magog es el más importante, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ya vamos a ver cómo en la batalla del Armagedón todos los países, todas las naciones se unen para la gran batalla, mientras que en la guerra de Gog y Magog no ocurre así. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, se supone que será Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta que estaban ahí desde que fueron derrotados, ¿no?, en la semana última de Daniel, 1000 años atrás. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, entonces ahora vamos a centrarnos en la guerra de Gog y de Magog, que tendrá lugar pues ya. Esto es una representación del Armagedón, de la batalla final. Bueno, vamos ahora con la guerra de Gog y de Magog. Los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel hablan de una gran batalla que habrá en Israel en los últimos días y que involucrará a un pueblo de Magog dirigido por un rey llamado Gog. Ezequiel describe esta guerra diciendo que se llevará a cabo en los montes de Israel, contra los hijos de Israel que se hayan congregado en esas tierras. El Señor también le dice a Ezequiel que se salvará milagrosamente a su pueblo de los ejércitos de Magog, a fin de que todas las naciones sepan que yo soy Jehová. Ezequiel 38:23. Bueno, aquí surge ahora una gran pregunta, una pregunta que es, ¿a qué Israel se está refiriendo? Luego, es inconcebible que muchas naciones, que vamos a ver Rusia, China, etcétera, se abalancen sobre Israel, un pequeño pueblo que, bueno, tiene su armamento, su una potencia militar, ya saben que lo duda, pero que es imposible que pueda hacer frente a la avalancha de armamento, de soldados y de tecnología que tienen las potencias invasoras. Imposible. Es que Israel, el Israel que se está describiendo no es el Israel de ahora, desde luego. Pero bueno, antes que nada vamos a interpretar quién es este Gog y quién es este Magog. Gog es una palabra de idioma tártaro que significa techo, lo cual quiere decir que es una persona de gran rango, un líder, un dictador, mejor dicho. Sin embargo, esto no es correcto decir que es una persona, por la sencilla razón de que Gog aparece después de 1000 años en la batalla del fin del mundo. Es imposible que la persona pueda vivir tanto tiempo. Y además se dice claramente en Apocalipsis que Gog es derrotado, es vencido. Entonces, a no ser que resucite después de los 1000 años, es imposible pensar que este Gog es distinto al Gog final. ¿Cómo se puede interpretar entonces quién es Gog? Bueno, si no es un ser humano, no puede ser un ser humano. ¿Quién es Gog? Bueno, es una teoría curiosa esta que identifica a Gog con una entidad satánica, un enviado de Satanás. Esto viene a decir que Dios y Satanás tienen sus emisarios, tienen sus lugartenientes, sus generales. Aparte de tener sus ángeles, tienen arcángeles y aparte de tener demonios, tienen, como decir, superdemonios, potestades maléficas. Entonces, así como tenemos nosotros los ángeles de la guarda, también las naciones tienen, aparte de sus ángeles de la guarda, tienen también una especie de demonios. Entonces, hay una lucha en las naciones entre ángeles y demonios. Entonces, parece ser que Gog es el demonio encargado por Satanás para que se ocupe de los asuntos de Rusia. O sea, esas entidades luchan para que los reyes tomen decisiones y hagan planes con arreglo a sus intereses. O sea, el ángel de un país lucha para que ese país haga viva con arreglo a los principios del bien. Mientras que el demonio que rige un país, que está cerca de un país, hace lo contrario. Intenta convencer a los gobernantes para que lo hagan, para que gobiernen con arreglo a los principios del mal. Entonces, Gog parece ser que es un poco como el demonio de Rusia, el demonio que rige los destinos de Rusia. Y que, mira, fue el que inspiró a Lenin, Stalin y toda la corte satánica esa. Entonces, no es Satanás, desde luego, no es Satanás, porque Gog no puede ser derrotado ahora y resucitar al cabo del tiempo. Y además, Satanás es lanzado a un lago de fuego. Es imposible que sea Satanás.
Podemos decir que, según se afirma en Daniel 10, que Satanás no siempre atiende personalmente a todos los líderes y gobernantes de las naciones, sino que delega esa responsabilidad a sus principales huestes demoníacas, para influenciar sus pensamientos, sus planes, sus sentimientos y sus emociones, para que tomen medidas que conduzcan a ese líder humano para que cumplan los planes de Satanás. Como se dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso se refiere a los principados. Dios, claro, por su parte, le asigna a sus poderosos ángeles, a sus arcángeles, la misma tarea, pero con el mismo líder humano, pero en el sentido contrario, ya que Dios tiene el poder de ganar cada una de las batallas, pero ha decidido no hacerlo así. O sea, que deciden no ganar todas las batallas. Sin embargo, Satanás jamás podrá ganar una victoria que cause que Dios pierda la guerra en general. El propósito de Dios, su plan y sus profecías siempre se cumplirán. Esta guerra del libro de Ezequiel cae en esta categoría. A Satanás se le permite traer a este líder de Rusia, ya veremos por qué es Rusia, a las fronteras con Israel en los últimos días. De hecho, Dios es representado aquí como alguien que deliberadamente obliga al príncipe de los demonios Gog a atacar a Israel. Bueno, antes de decir la zona geográfica donde se va a producir el combate, que como vamos a ver no es el Israel geográfico de ahora, vamos a hablar de los países que pueden intervenir en este gran conflicto, porque como decimos antes, no son todos los países del mundo. En el libro de Ezequiel, cuando habla de la guerra de Gog y Magog, se dice: Persia, Etiopía y Put están con ellos, todos ellos con escudo pequeño y casco. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarmá de las partes más remotas del norte, junto con todas sus tropas, sí, muchos pueblos están contigo. Aquí tenemos una especie de pronóstico de los bandos que combatirían en esta guerra de Gog y de Magog, la tercera guerra mundial. Por una parte están los aliados de Estados Unidos y por otro los aliados de Irán. Eso es lo mismo de Rusia y de China. Entre los pueblos mencionados, Mesec y Tubal son dos reinos contemporáneos que el profeta sitúa en la zona central de la península de Anatolia, o sea, Turquía, al norte de Israel. Indica de este modo una alianza que proviene desde los extremos de la tierra, pero liderada por un príncipe del norte. Gomer es el pueblo de los cimerios, un pueblo nómada originario de las costas del Mar Negro que saqueaba las regiones de Anatolia y del Alto Tigris. Beit Togarmá se ubicaba en las fronteras de Tubal, quizás relacionada con la antigua Tegarama de los hititas. Persia es el nombre antiguo para Irán. Kuz y Fut representan las naciones del norte de África. Gomer era el hermano de Magog que se estableció a lo largo del río Danubio, en lo que se convertiría en Europa Oriental. Y Togarmá, un hijo de Gomer, habitó en la zona que hoy en día es Armenia y Turquía. ¿Y por qué se identifica a Gog con Rusia? Bueno, dice que la palabra hebrea Rosh significa cabeza, que se puede traducir por príncipe soberano o como un nombre propio. Hay dudas sobre este tema. Ha sido traducido algunas versiones que está hablando de un príncipe de Rosh. Ezequiel tenía en mente lugares históricos y no nombres modernos, y estas áreas deben ser localizadas en el tiempo de Ezequiel. Aquí vemos algo curioso, algo que ya mencioné con anterioridad, y es que parece ser que Gog, el país de Magog, ataca a Israel como por orden divina, como por provocación divina,
porque en el versículo 4 del capítulo 38 de Ezequiel se dice: te haré dar media vuelta, pondré garfios en tus mandíbulas y te sacaré con toda tu fuerza militar, caballos y jinetes, todos ellos vestidos con esplendor. Un ejército numeroso con escudos grandes y pequeños, todos ellos armados con espadas. La frase "los garfios en tus quijadas" se deriva del mundo ecuestre, en donde se utiliza un freno especial para dominar a un caballo rebelde a que obedezca a su montador. Simboliza que Dios obliga a Rusia a involucrarse en esta batalla para asegurarse así que su voluntad se cumpla. Naturalmente, una batalla de esta envergadura requiere mucha preparación. Aquí dice, en el versículo 8, en la parte final de los años, fin de los tiempos, tú invadirás la tierra de un pueblo que ha sido restaurado tras los ataques de la espada, que ha sido juntado entre muchos pueblos y traído a las montañas de Israel, que habían estado devastadas por mucho tiempo. Los habitantes de esta tierra fueron traídos de vuelta de entre los pueblos y todos ellos viven seguros. Bueno, aquí ya vemos que estas montañas de Israel, donde se va a producir esta batalla de Gog y Magog, no es la Israel de ahora. La Israel de ahora no vive en paz, ni muchísimo menos, ni viven seguros, por supuesto. Y se vendrás contra ellos como una tormenta y como nubes cubrirán la tierra. Muchos pueblos te acompañan. Dirás en el versículo 11, invadiré la tierra de poblaciones indefensas. Vendré entre los que viven seguros, sin que nada los altere. Todos ellos viven en poblaciones indefensas, sin murallas, ni barras, ni puertas. Será para saquear y conseguir un gran botín, para atacar los lugares devastados que ahora están habitados y a un pueblo que ha sido reunido de entre las naciones, que está acumulando riquezas y propiedades, los que viven en el centro de la tierra. Aquí está hablando de que se invade un territorio que está seguro, que no tiene murallas, indefenso, no tiene barras ni puertas, y para conseguir un gran botín. Aquí se ve, en ese mapa, la que dicen que es la guerra de Gog y Magog, que como vamos a ver, no es así. Esta batalla no se va a producir en Israel, por motivos que hayamos dicho y por otros que diremos a continuación. Saba y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus guerreros te dirán: invadirás la tierra para saquear y conseguir un gran botín. Has reunido a tus ejércitos para llevarte plata y oro, para tomar riquezas y propiedades, para quedarte con un inmenso botín. Saba y Dedán eran nietos de Abraham, nacidos de los hijos que tuvo con su segunda esposa, Cetura. Hoy se identifica Seba como Etiopía, el reino de Saba, y Dedán con Arabia Saudita. Tarsis era hijo de Javán, que se estableció en el área al sur de Grecia. No tiene nada que ver ese Tarsis con Tartessus, el puerto al sur de España, cerca de Gibraltar. Esto más bien se refiere a Tarsis con Gran Bretaña. Los fenicios navegaron hasta las costas inglesas, desde Cádiz hasta Inglaterra, para traer estaño, un metal utilizado para fabricar bronce y otros metales que se extraían de las minas de Cornwall. Y se produce la invasión después de la preparación de estas coaliciones. Y la invasión se dice: así que profetiza, hijo del hombre, dile a Gog, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Ese día, cuando mi pueblo Israel viva seguro, ¿acaso no lo sabrás? Vamos a decir que Israel hoy no vive seguro, lleva muchos años que no vive seguro. Vendrás de tu lugar desde las partes más remotas del norte, acompañado de muchos pueblos, montados a caballo, etc. En la parte final de los días.
El Israel que se menciona en esta batalla de Gog y de Magog no es el Israel de la actualidad, la nación que conocemos como Israel en el mundo de hoy. Porque cuando murió Salomón, en el año 922, subió al trono su hijo Roboam, pero este no fue aceptado por la mayoría de las tribus que conformaban Israel en aquel tiempo. De tal manera que se produjo una escisión entre el norte, que se llamó Israel, que eran 10 tribus, y Judá, que era el reino del sur. Aquí lo vemos en este mapa. Y esto tiene mucho que ver con las famosas tribus perdidas de Israel. En el año 722 los asirios conquistan Israel, deportan a su población y también pues traen colonizadores a las tierras de lo que es ahora el norte de Israel, sobre todo a Samaria. Entonces Judá, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví está repartida entre todas porque no tiene territorio. Pero bueno, el caso es que esas 10 tribus se perdieron. ¿Dónde fueron esas 10 tribus? Bueno, pues fueron deportadas a lo que era el Imperio Asirio, pero después se reparten. ¿Por dónde se reparten? Por Europa. Aquí vemos en este mapa una hipótesis sobre las migraciones de las 10 tribus perdidas de Israel, que como vemos aquí llegaron hasta América incluso, le dice. Entonces, el Israel de la guerra de Gog y Magog no es el Israel de ahora, sino que más bien se refiere a Europa occidental y más concretamente España. Los montes de Israel vienen a ser los Pirineos. De aquí que esto coincida con las profecías privadas, con las revelaciones privadas, que han tenido muchos evidentes que hablan de que Rusia invadirá Europa en la Tercera Guerra Mundial. Y China invadirá a Estados Unidos, pues bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, los montes de Israel, voy a repetir, son los Pirineos, Israel es Europa occidental. Entonces, estos mapas que hemos visto, pues no corresponden con la realidad. Aquí tenemos los Pirineos, que como vamos a ver son escenario de una gran batalla, la batalla de los Pirineos, que se les reveló a Buch de Milaz, un ermitaño francés, de la cual hablaremos en el segundo vídeo de este tema de la guerra de Gog y de Magog. ¿Cómo termina esta guerra? Pues con la ira divina. Parece ser que la batalla no se va a dilucidar pues, por armamento, por tecnología, por estrategia, sino por la ira divina. Ese es un tema que está en la confusión. En el segundo vídeo vamos a hablar de los frentes de batalla, de los países que intervienen, de las campañas, de las estrategias, según profecías contrastadas. Pero, ¿cómo termina esta guerra? Si ustedes se imaginan la enormidad del ejército ruso y la del chino, con sus armamentos y sus millones de soldados, que cometen en Europa. Europa sí que es una Israel que está sin baluartes, que no tiene fronteras, que no está preparada para una guerra en absoluto, desde luego. Una tierra que vive segura y confiada, en teoría, porque no espera una invasión desde Rusia, pero el caso es que esa invasión se va a producir. Y Gog y Magog van a ser derrotados, sí. ¿Cómo? Pues parece ser que por la ira divina. Aquí hay varias teorías. Una dice que la ira divina va a ser en forma de desastres, calamidades. O sea, viene a decir que coincidiendo con la invasión rusa de Europa, cuando ya parezca todo desesperado y lleguen a los Pirineos, y sobre todo Alemania, toda la parte central de Europa, la cuenca del Rin, esté devastada,
se van a producir una serie de desastres, calamidades, por ejemplo, inundaciones, que va a caer fuego del cielo y tal, que van a hacer que Rusia retroceda y que se pare la guerra y termine. Hay quien dice que es un meteorito, que haya de un objeto celeste que produce unos serie de cataclismos en la Tierra y produce el cese total de las hostilidades. Bueno, aquí en la ira divina dice, ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor Jehová, se desatará mi gran furia. En mi celo, en el fuego de mi furor, hablaré. Ese día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, que repetimos, es Europa occidental y España, sobre todo España, pero bueno. Temblarán los peces del mar, las aves del cielo, los animales salvajes del campo, las montañas se derrumbarán. Convocaré una espada contra Gog en todas mis montañas. Pero luego en Israel tampoco hay tantas montañas. Los Pirineos sí tienen esa majestuosidad, esa espectacularidad. Y también habrá peste y derramamiento de sangre, lluvia torrencial, granizo, fuego, azufre, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que lo acompañen. También parece que aquí que los desastres van a caer sobre Gog y Magog, sobre todos los países de esa coalición, y que no va a caer sobre los que se defiendan, sobre la coalición, digamos, aliada, por decirlo así, ¿no? Esta fue la manera en que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidas por el fuego y por el azufre. Esta será, parece, la manera en la que Dios destruirá a estos ejércitos que provendrán del norte contra su pueblo, su pueblo. Y aquí ya llegamos a la victoria, que se describe en Ezequiel 39. Y aquí se vuelve a hablar otra vez de la profecía, de Gog, de Magog. Te conduciré, te haré subir de todas partes del norte, te traeré sobre los montes de Israel. Y aquí hay una cosa curiosa porque, como veremos, también en la guerra contra el anticristo, se habla de la rapiña, de las aves de rapiña. La final no, la final es el fuego, el lago de fuego y azufre. Me parece que aquí los cadáveres innumerables quedan sobre los campos y se describe de manera muy gráfica en Ezequiel y también en el libro del Apocalipsis se describe la escena tremenda, dantesca de las aves carroñeras dando buena cuenta de los cadáveres. Y para terminar este primer capítulo, vamos a hablar de que esta guerra es atómica, va a ser atómica. No podía ser menos. Pero bueno, este carácter nuclear de la guerra viene ya anunciado por Zacarías, el profeta Zacarías.
Ezequiel 39, 11 y 16 se habla del carácter nuclear de esta guerra. En Ezequiel se dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanza, y los quemarán en el fuego por 7 años. La energía nuclear parece que no se acaba esa tipo de energía. No darán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. O sea, que tienen la energía por una manera desusada y desacostumbrada. En los días de Ezequiel la gente quemaba leña para calentarse. Por eso es que este modismo, al ser utilizado aquí, es para describir esa situación. De hecho, este pasaje indica que toda la energía que Israel necesita será cubierta durante 7 años por todo el armamento que el enemigo deja perdido y que se utilizará para fines pacíficos. El acto final de esta guerra de Gog y Magog será como la descontaminación. Los campos quedarán muy contaminados a la guerra radiactiva y habrá que proceder a su purificación. La contaminación también viene en el libro de Ezequiel. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para la sepultura allí en Israel. Y allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y le llamarán el valle de Jabón. Atención a esto, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra, para contaminar la tierra. En el versículo 14 dice: y tomarán hombres a jornal a que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiar. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea unos huesos de alguno pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren junto con heredos en el valle de Jabón. Con eso que aquí dice que estos rastreadores no podrán tocar esos huesos, sino que pondrán una señal para que los profesionales, los descontaminadores, vengan y puedan hacer la labor de purificación y de destrucción de estos residuos. Esto, de luego, se asemeja muchísimo a los efectos de las armas de destrucción masiva, atómicas, biológicas y químicas. ¿Hizo el Señor que Ezequiel describiera el tipo de armamento que será utilizado? También en Apocalipsis 9, 18, 20 se habla de un acontecimiento que parece una contaminación por guerra radiactiva.